Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar esta predicación y quisiera que leyéramos nuestra Biblia en el capítulo 9 de Mateo, versículos 1 al 8. La bendita palabra dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos. Amante Dios, alabado es tu nombre, Padre Santo. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, de nuestra alma, Padre Santo, y que cada uno de nosotros, Señor, la pongamos por obra, donde sea, Señor, que nos encontremos. Glorifícate en nuestras vidas, oh Padre Santo. Pero hoy, Señor, te pido que unjas mi vida, que el Santo Espíritu, Señor, guíe esta predicación, que me unja para esta predicación, oh Padre Santo, pero también, Señor, que donde sea, Señor, que tu palabra sea escuchada, Padre Santo, tú transformes las vidas para gloria y honra tuya. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en la vida de tu iglesia, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy, mis hermanos, es Jesús, quien te otorga perdón. Jesús, quien te otorga perdón. Si nos fijamos bien en este pasaje que leímos, nos damos cuenta de que Jesús se sube a la barca después de haber andado por Gadara, se sube a la barca y se va nuevamente a Capernaum y llega a su ciudad. Y posiblemente haya llegado a la casa de Pedro porque, según algunos críticos, algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que Jesús, o que Pedro más bien, le daba hospitalidad a Jesús cuando Jesús estaba en Capernaum. Entonces se cree que la casa donde estaba Jesús, donde le llevaron al paralítico, era la casa de Pedro, según dicen algunos. Pero lo que llama la atención aquí, en este pasaje, es que cuando Jesús llega a esta ciudad y llega a esta casa de Pedro, cuando la gente se da cuenta que Jesús estaba ahí, se agolpa la gente, o sea, se amontona la gente para escuchar a Jesús. Y entre ellos estaban algunos de los escribas que también querían escuchar a Jesús. Pero sabemos muy bien que muchos de los escribas, y muchos de ellos, siempre buscaban ocasión para atacar a Jesús, para culpar a Jesús de cualquier cosa, porque tenían toda la intención de matarle. Y aquí en el pasaje no es la excepción, aquí de que querían algo contra Jesús. Pero aún los escribas estaban reunidos aquí. Pero dice la palabra aquí en este pasaje que la gente se agolpa, pero también que algunas personas llevaron a un paralítico con su cama, con su camilla. Quizás estos hombres llegan y no pueden entrar porque la gente estaba amontonada. Quizás habían cerrado las puertas, me refiero yo, la misma gente estaba queriendo, obstruyendo la puerta para la entrada. Por Marcos conocemos de que hicieron un boquete en el techo, quizás quitaron algunas tejas y hicieron el boquete y bajaron por ahí el paralítico. Mateo no comenta esta parte, pero lo que sí comenta Mateo es de que le traen este paralítico y lo ponen ante Jesús, y Jesús le dice: ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Es lo que le dice Jesús aquí en el pasaje. Pero dice también que viendo Jesús la fe de ellos, o sea, ¿de quiénes? De aquellas personas que iban con toda confianza llevando al paralítico a la presencia misma de Jesús para que Jesús lo sanara. Pero cuando Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, los escribas luego dijeron, ¿qué le pasa a este? Este hombre blasfema. Jesús, por Mateo conocemos que Jesús conocía las intenciones del corazón, los pensamientos de los corazones de las personas. Y Jesús discierne el pensamiento de los escribas. No dice aquí la Biblia que los escribas dijeron algo. Pensaron dentro de sí, conociendo el pensamiento de ellos. Jesús dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y conocemos la historia, la hemos leído. Y nos damos cuenta que Jesús levanta a este hombre. Lo levanta y le dice, vete a tu casa, toma tu cama y vete a tu casa, según por Marcos. Aquí no le dice que tome, levanta, toma tu cama y vete a tu casa, le dice Jesús al paralítico. Entonces, sabemos que este hombre se levantó y se fue a su casa. Aquí no nos dice la palabra, pero aquí, ¿qué nos quiere decir este pasaje a nosotros? El tema, como bien dije hace un momento, Jesús, quien te otorga perdón. Jesús, quien te otorga perdón. Y sabemos nosotros que nos es muy difícil el perdonar. Al ser humano realmente le es muy difícil otorgar el perdón. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano busca excusas para no perdonar, siempre está dolido por la ofensa. Cuando digo dolido por la ofensa me refiero a que si alguien nos ofende, siempre estamos con ese dolor de haber sido ofendidos y difícilmente perdonamos. Esa es la situación del ser humano. Pero también, cuando alguien sufre, cuando vemos a una persona sufriendo, luego decimos, algo de haber hecho es esta persona. Algo de haber hecho esta persona, a alguien le ha haber hecho algún mal, por eso sufre así. Y relacionamos luego el sufrimiento con la maldad del hombre, con la maldad de la persona que sufre. De seguro está pagando lo que él está sufriendo, o lo que él hizo anteriormente, por eso está sufriendo. Y por ende decimos, esta persona no merece el perdón, no merece ser perdonada la persona, no merece que se le perdone. Y cuando nos ofenden las personas, de igual manera decimos nosotros, no merece que le perdonemos, para que se le quite, decimos muchas veces. Y ese es el comportamiento del hombre. Así vivimos. El hombre realmente no quiere perdonar las ofensas. Y siempre es porque siente que le hicieron daño. Así pensamos. Y decimos, si me la haces, me la pagas. Si tú me ofendes, pues yo te ofendo más. Si tú me pegas, yo te pego más. Y a ver de qué cuero salen más correas. Usamos tantos dichos al respecto para justificar prácticamente que no vamos a otorgar el perdón. Al contrario, que nos las van a pagar y que la venganza es nuestra. Así pensamos. Y por último, llegamos a decir que le perdone Dios, ¿por qué yo tengo que perdonarle? Solo Dios puede perdonar, Él que le perdone. Así decimos y así nos justificamos para no perdonar. Pero lo cierto que en este pasaje que leímos, Jesús nos muestra el camino del perdón. Y es Jesús prácticamente el que otorga el perdón.
Jesús es aquel que, a pesar de la condición pecaminosa del hombre, a pesar de tantas ofensas que le hemos hecho a Él, a Dios mismo, Jesús se dispone a perdonar. Y siempre es así Jesús con aquel que le gusta. Jesús perdona las ofensas. Dice la palabra aquí en el versículo 1 al 7, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Nos invita a reflexionar este pasaje, a reflexionar en que Jesús tiene toda la autoridad para perdonar. Jesús tiene toda la autoridad para perdonar. Y vemos el pasaje y nos damos cuenta que los escribas, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, inmediatamente dicen ellos, este hombre blasfema. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que Jesús estaba blasfemando? Por el mismo hecho de que le dijo, tus pecados te son perdonados. Simple y sencillamente porque los rabinos tenían una concepción errónea sobre el perdón de los pecados. Primeramente, ellos decían que solo Dios puede perdonar los pecados. Por esa razón dicen que Jesús blasfemaba. Es como decir, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué se está otorgando él? ¿Por qué se está otorgando o se está atribuyendo la autoridad para perdonar los pecados cuando solamente esa autoridad le corresponde a Dios, al creador de todo lo que existe? Solamente a Él le corresponde. Pero lo que los escribas no entendían es que precisamente en Jesús estaba encarnado ese Dios. Y lo conocemos, lo vemos por los primeros capítulos de Mateo, lo vemos por el primer capítulo de Juan. Lo leemos y nos damos cuenta que Jesús, Dios mismo, se encarna, y que aquí en este pasaje prácticamente Jesús se estaba presentando como tal, pero no entendían los escribas al respecto. Y Jesús, la respuesta que Jesús hace es: ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué piensan mal de esta persona? ¿Por qué Jesús les dice, ¿por qué pensáis mal? Porque los rabinos de aquel tiempo, los escribas de aquel tiempo, las personas letradas de aquel tiempo, tenían una concepción errónea sobre la relación que había entre el pecado y la enfermedad. Para ellos, la persona que estaba enferma es una persona pecadora. Ya lo vimos, ya lo hemos dicho al respecto, cuando Jesús se encuentra con un hombre que está paralítico, le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de mi Padre. Él está así, comenta Jesús, haciendo una paráfrasis del pasaje aquel que estoy citando. Pero aquí el punto es que la concepción rabínica de los enfermos, ellos estaban enfermos por sus pecados, así lo concebían. Entonces, cuando ellos ven al paralítico que lo estaban bajando y escuchan a Jesús decir, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, se escandalizan. Es por esa razón que se escandalizan. ¿Cómo le estás perdonando sus pecados si no lo estás viendo cómo está?
¿No lo estás viendo que está en una situación deplorable por causa de sus pecados? ¿Acaso tú tienes el poder para decir tus pecados te son perdonados? Realmente no tienes el poder. Por eso los rabinos estaban, o más bien los escribas, estaban diciendo ahí que Jesús blasfemaba, porque ellos concebían al pecado muy relacionado con la enfermedad. Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué estaba queriendo manifestar Jesús aquí? Que así, la mala concepción que ellos tenían de que la relación que había entre el pecado y la enfermedad, pues Jesús como que se mete al juego de ellos para demostrarles que tenía toda la potestad de perdonar los pecados, pero lo demuestra haciéndole ver a ellos precisamente en su propia concepción, en su mismo juego teológico. Se mete y le dice al paralítico, levántate y anda, para demostrar que los pecados habían sido perdonados de este hombre y que no era obstrucción el asunto de la enfermedad para perdonar los pecados. Aquí el interés de este pasaje no es la curación del paralítico, no es el milagro para el paralítico aquí, es más bien el milagro de que sus pecados han sido perdonados en Cristo. Ese es el gran milagro, el milagro que tú y yo concebimos, el milagro que tú y yo hemos guardado, el que tenemos en nuestro corazón, el que decimos por la fe, gracias Señor porque tú me has perdonado en la cruz del Calvario, gracias Señor porque tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Y este paralítico prácticamente nos representa a ti y a mí. Y así como el paralítico fue perdonado por Jesús, tú y yo hemos sido perdonados. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Aquí podemos ver que esa concepción de los escribas, de estos hombres letrados, de que solamente en Dios estaba el poder de perdonar, Jesús prácticamente se pone como ese Dios, pero también se pone como el Hijo del Hombre, como un hombre en sí. Ok, tú tienes la concepción, escriba, tú tienes la concepción de que solamente Dios tiene el poder de perdonar, pues yo te voy a mostrar que Dios ha dado facultad al Hijo del Hombre para perdonar. Y yo soy ese Hijo de Hombre, diciendo Jesús, yo soy ese Dios humanado que puede perdonar, pero estoy perdonando como hombre. Entonces cuando Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, el hombre Jesús estaba mostrando que tiene toda la autoridad de perdonar los pecados. ¿Y cómo lo mostró? Lo mostró primeramente levantando al paralítico, pero también, ¿cómo nos mostró a ti y a mí? Nos mostró muriendo en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario es la manifestación plena del perdón de los pecados. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, prácticamente estaba diciendo, no les tomes en cuenta ninguno de sus pecados. No les tomes en cuenta ninguno de sus pecados. Pero también cuando Jesús se presenta con los discípulos allá en el pasaje llamado en Galilea, el pasaje llamado de la Gran Comisión, les dice, toda potestad me ha sido dada. Por lo tanto, id a ser discípulos. Cuando dice Jesús eso, está haciendo referencia prácticamente a que se le ha dado toda la potestad, que tiene toda la autoridad, como también aquí en este pasaje lo dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, en Jesús tenemos el perdón de todos los pecados. Y Él te perdonó todos los pecados. No hay ningún pecado que no te haya sido perdonado. Escúchalo bien, ningún pecado que no te haya sido perdonado. Si tú has volteado a ver a Cristo, has volteado a verle y has creído en Él, como estos hombres que llevaron al paralítico,
y que Jesús dice, viendo la fe de ellos, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así de la misma manera, así Jesús te ha perdonado a ti. Todos los pecados. ¿Qué pecados? Desde que naciste hasta ahora, es decir, todos tus pecados pasados. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has robado, has matado, has blasfemado, has fornicado, has adulterado? ¿Qué has hecho con tu vida? Jesús te perdona todos tus pecados. ¿Cuáles pecados? Tus pecados pasados, tus pecados presentes y todos los futuros. Y más aún todavía, cuando estemos compareciendo ante la presencia del tribunal de Cristo, de juicio final, simple y sencillamente van a decir, tus pecados te son perdonados, a ti creyente en Jesucristo. Entonces, pasa a la derecha, bendito de mi Padre. Es lo que va a hacer Cristo. ¿Por qué? Porque realmente cuando Él perdona perfectamente. No te anda recordando tus pecados. Él ya te perdonó todos tus pecados. Por el solo hecho de haber creído en Él, Él te perdona todos tus pecados. No hay ningún pecado que no haya sido perdonado. Todos tus pecados Él te lo perdona. Pero más aún todavía, Jesús nos perdona que tú y yo somos pecadores. Fíjense bien. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Realmente por eso pecamos. Jesús te perdona que tú seas pecador. Jesús me perdona que yo sea pecador. Es decir, Jesús nos perdona que seamos pecadores. Eso nos perdona y nos santifica y nos aparta para Él, para que vivamos para su gloria todos los días, porque todo pecado ha sido perdonado perfectamente. Y cuando decimos perfectamente, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, está hablando prácticamente en un presente continuo. Es como decir, es un perfecto, decir, nunca más se te va a condenar por tu pecado. Estás perdonado hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Ese es el perdón que Jesús nos ha otorgado por la eternidad. Por eso en el juicio final no vamos a salir culpables. Por la sola justificación del Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. Jesús nos perdona todos nuestros pecados. Pero fíjense la maravilla que tenemos tú y yo. Si Jesús perdonó nuestros pecados, si Él ya no nos perdonó, fíjense lo que sigue diciendo. Entonces, Él se levantó y se fue a su casa, como diciendo, pero desde el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Fíjense bien la conjunción que hay aquí o la hilación que hay entre Jesús y su comunidad, porque prácticamente aquí Mateo tiene la intención de presentar la comunidad judeocristiana, porque Mateo se escribió para los judeocristianos. A la iglesia judeocristiana se le presenta a Mateo y le dice, así como Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados, ha dado autoridad a la comunidad creyente para perdonar los pecados. Y es ahí donde podemos decir tú y yo que no tenemos excusa para decir no puedo perdonar los pecados, no puedo perdonar las fallas de los demás, que lo perdone Dios, decimos comúnmente. ¿Por qué tengo que perdonar a la persona que me ofendió? ¿Por qué tengo yo que aguantar a esta persona? Así vivimos, aún como iglesia, como creyentes en Jesucristo, decimos que lo perdone Dios. ¿Quién soy yo para perdonarle? Y nos justificamos al respecto. Pero Jesús tiene toda la autoridad y tú y yo hemos sido perdonados por Jesús. Pero no solamente eso, decimos que Jesús vive en nosotros. Y entonces, si Jesús vive en nosotros, tenemos toda la autoridad dada por Jesús para poder perdonar los pecados y perdonarlos y sanar tú y yo esas ofensas, esos dolores, de esos traumas, de esas angustias ocasionadas por las ofensas de los demás.
Entonces Jesús te ha otorgado a ti y a mí la autoridad para perdonar. Cristo nos dio toda la autoridad para perdonar y nos llama a ello. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a perdonar? ¿No te ha tocado a ti que te han ofendido y que guardas un gran dolor? Ves a la persona y dices, me acuerdo cuando me hizo esto, y lo ves y sientes que no puedes verla, que la rechazas, quizás le hablas, pero dentro de ti te acuerdas de aquel momento que te hizo mal la persona y no quieres verla a la persona, no quieres que se te acerque, y si se te acerca, posiblemente le hagas una buena cara o lo que sea, pero dentro de ti guardas un rencor y no quieres perdonar. Y Jesús dice que perdones a la persona, a aquellos que te ofenden. Por otro lado, Jesús nos ha llamado a perdonar a quienes realmente nos han ofendido. Cuando digo a los que realmente nos han ofendido, me refiero prácticamente a aquellos que realmente nos han ofendido. Ahorita voy a explicar esa parte, porque digo realmente nos han ofendido. Aquellos que han tendido el lazo contra nosotros y nos han hecho daño y no soportamos el daño que nos hicieron y nos duele ese daño. Entonces Jesús dice, perdónales. Perdónales, aunque te hayan hecho daño, perdónales. Y nosotros muchas veces perdonamos a unos, quizás muchas veces por conveniencia o muchas veces porque realmente perdonamos, y muchas otras veces no perdonamos, o perdonamos unas cosas y otras cosas no. Y ahí nos vemos cargando con esa carga, con esa amargura en nuestra vida por el daño que nos hicieron. Ahí vamos cargando año tras año, pasan los años y siguen pasando los años, y tú y yo cargando con esa amargura por no perdonar a los que nos ofendieron. Y decimos, ¿por qué tengo que perdonar yo? Y entonces aquí el punto es que Jesús nos llama a perdonar a los que realmente nos ofendieron, aquellos que realmente nos hicieron daño. Pero hay quienes no tuvieron ninguna intención de hacernos daño, o hay quienes sentimos que nos han ofendido cuando realmente no nos han ofendido, pero así lo guardamos nosotros y así lo sentimos. Y no ha sido una ofensa real, solamente ha sido un fantasma que nos hemos creado y decimos, esa persona me ofendió, y guardamos esa ofensa y no queremos perdonar a las personas. Así vivimos. Pasan los años y ahí vamos cargando con las amarguras. Pero lo curioso es que Jesús nos llama a perdonar. Él te ha dado la autoridad para perdonar. Pero también aquí vemos en el pasaje, en este pasaje, de los escribas que concebían que estos hombres paralíticos o muchos de los enfermos estaban así por su pecado. Y conocemos, ya hemos comentado al respecto en otras predicaciones, de que muchos de ellos no los dejaban pasar ni al templo por su pecado, incluso no los dejaban pasar a sus ritos o a sus fiestas, ¿no? A participar de sus rituales religiosos y demás. Eran mal vistos religiosamente hablando, eran totalmente relegados. Pero también hoy en la actualidad, ¿cuántas veces no hemos relegado a personas que piensan diferente que nosotros? ¿No ha pasado eso a nosotros? Y yo me pongo a reflexionar y digo, realmente, muchas veces, de muchas maneras, hemos relegado a aquellos que piensan diferente de nosotros, aquellos que viven diferente de nosotros, aquellos que no viven la vida como la vivimos nosotros. Y pensamos nosotros que la vida como yo la vivo es la vida que se debe vivir en todo mundo, porque es la vida correcta que se debe vivir. Así pensamos y así creemos que es nuestra vida santa y nos concebimos santamente. Y todo lo que hacen los demás o aquellos que no viven como nosotros, entonces decimos, es que estas personas son realmente pecadoras, mira cómo viven.
como si fuéramos nosotros la quinta esencia de la santidad. Y creemos que así como es mi forma de vivir, así debe ser toda forma de vivir. Estamos equivocados al respecto. El camino a seguir es Cristo. Él es el que otorga el perdón. Es el que por la fe nos llama a caminar en Él. Y que no quiere decir con esto de que no importa tu vida. Simple y sencillamente estoy diciendo que tu vida la deposites en la fe en Jesucristo y que la vivas conforme a su voluntad, no como a la voluntad de cualquier hombre. Y no la voy a vivir como a mi voluntad nada más, sino a la voluntad de Cristo. Y cada quien va a vivirla conforme a la voluntad de Cristo. Pero lo curioso es, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y también dice, cada persona es un mundo. Entonces cada persona vive su vida como bien le parezca. Pero cuando Dios nos llama a que la vivamos conforme a su voluntad, entonces cada uno, desde nuestro parecer, desde nuestra forma interpretativa de la Biblia, vamos a ir en busca de aquel que nos perdona. Solamente la fe en Jesucristo. Esto quiero decir con esto, que si yo pienso de una manera, no tengo que buscar que los otros piensen como yo. Si yo vivo de una manera, no tengo que buscar que los demás vivan como yo. Simple y sencillamente invitar a los demás al perdón y a la reconciliación en Cristo Jesús y a vivir la vida conforme a Jesús. Quiere que la vivamos. Y Él nos llama a vivir su vida. Él nos llama a vivir en sí. No a vivir en la vida del pastor, no a vivir en la vida del hermano, no a vivir en la vida de otros seres humanos, sino en la vida de Cristo. Ahí tenemos que vivir nosotros, porque Él es el que otorga el perdón. Y por esa razón, si tu hermano piensa diferente que tú, si vive diferente que tú, perdónale. Y podemos decir, bueno, es que si vive diferente que yo, Él no me ha ofendido. Pues gloria a Dios por ello, que no sientes la ofensa. Pero si sientes que te ofende la persona que vive diferente a ti, entonces simple y sencillamente, perdónale. Jesús te llama a que le perdones. Porque tú no eres la quintesencia de la vida. No eres tú el que camina rectamente según Cristo, sino según tu propia perspectiva nada más. Esa es la realidad. Entonces todos vivimos conforme a la perspectiva que creemos que a Cristo le agrada. Así vivimos. Por lo tanto, no hay ningún hombre perfecto. Y por cuanto no hay ningún hombre perfecto, tenemos que estarnos perdonando las fallas todos los días, unos a otros. Por eso la Biblia nos llama, perdonaos vuestras ofensas, llevar las cargas los unos de los otros. Así como Cristo nos ha perdonado y ha llevado nuestras cargas, también nos invita a la palabra. Nos ha dado la autoridad, el Señor Jesucristo en su perdón, nos ha dado la autoridad para que nosotros también vivamos como comunidad en ese mismo sentido, de perdonarnos unos a otros y llevar las cargas unos a los otros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús es quien te otorga el perdón. Busquemos a Jesús todos los días, busquemos el perdón de Cristo, porque una vez teniendo el perdón de Cristo, entonces tenemos nosotros toda la autoridad para poder perdonar a los demás. Si tú sientes que no puedes perdonar a los demás, busca el perdón de Cristo. Pídele a Cristo que te perdone. Y una vez que sientas en tu vida que Cristo te ha perdonado, entonces vas a tener toda la autoridad, sin batallar, toda la autoridad para perdonar a tu hermano, aquel que sientes que te ha ofendido. Oremos, hermanos. Alabado Dios, te bendecimos y glorificamos tu bendito nombre. Alabado seas hoy y siempre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por otorgarnos, Señor, ese perdón maravilloso, oh Padre Santo. Ese perdón, Señor, sentido en nuestro ser. Señor, que no merecemos, realmente no merecemos que tú nos hayas perdonado, pero tú lo hiciste, Señor, por tu sola gracia, por tu sola misericordia, oh Padre Santo, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, oh Padre Santo, simple y sencillamente, Señor,
porque así te plació a ti por gracia y misericordia. Muchas gracias por ello, oh Padre Santo. Hoy, Señor, entendemos que en ti tenemos perdón y que en ti, Señor, podemos perdonar a los que nos ofenden. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén.